uno de los delitos peores que existen debe ser el delito de abuso sexual infantil. A mi hermano fue como era el autor. Que te están imputando, ¿no? Se trata de José Romeo Gómez, quien se encuentra formalizado por violación. Y mi madre era la cómplice. ¿Cómo puede ser tan hija de puta que no llegue acá a toda la familia así? La lincharon, fue realmente terrible. Abre el portón a patada y le pega una patada brutal. Sí, ahora escóndete. A mi padre esa misma noche, José Miguel Izquierdo le pega. Teníamos todo en contra, nadie te creía. La gente te miraba con un desprecio terrible. En junio del 2012, la apoderada Alejandra Novoa acusó a Juan Manuel Romeo de abusar sexualmente de su hija, lo que daría paso a una avalancha de agresiones y de denuncias contra una familia que hasta ese minuto vivía una vida plena. Fueron 96 familias que se querellaron. Y esas 96 familias fueron interrogados todos los menores. El hijo de la dueña del jardín infantil Hijitus de la Aurora tenía 35 años al momento de ser detenido. Desde pequeño padecía epilepsia refractaria, con un daño cognitivo que lo hacía tímido, pero colaborativo en trabajos rutinarios y esquemáticos que le permitían insertarse en la sociedad haciendo tareas básicas. Estamos hablando de niños de 3, 4 años. Como mover un mouse, no comprenderás que no se le enseña ni a escribir ni un Excel. Pero nosotros como hermanos siempre se nos dijo que había que tratarlo por igual, no había que tratarlo como alguien enfermo, y así lo tratamos, pero al parecer para muchas personas lo tomaron como en vez de como alguien enfermo, como un depravado, y fue terrible. Cuando yo conocí al imputado, sospeché que podía presentar algún tipo de patología, se lo hice ver a la dueña. Juan Manuel permaneció 1 año y 8 meses en prisión preventiva antes del juicio que decretó su completa inocencia. En la cárcel fue terrible. Juan Manuel quedó con... ¿Fue abusado adentro? No, pero le sacaron la cresta 2 veces. Me levanté y arreglé a mi hijo y le dije a mi hija mayor que íbamos a ir a investigaciones a poner una denuncia por el robo del Play de mi hijo. Y llegamos allá y hablé con el inspector que estaba de turno y en eso lo veo que extrañaba él, que me miraba y miraba el computador, miraba el carnet y me dice, usted no se puede retirar de aquí porque usted tiene una orden de detención pendiente. Felicinda estuvo varios días detenida antes de ser trasladada a la ciudad de La Serena para enfrentar al tribunal por el delito de receptación que nunca cometió. Me llevaron a la cárcel de mujeres y ahí pasé por cosas que no pensé. Para mí es lo que más me marcó. Porque a uno la desnudan entera, la revisan por todos lados. El daño que sufrió Felicinda y Juan Manuel Romeo, ambos inocentes de los cargos que se les imputó, buscó ser resarcido durante años de lucha en los tribunales civiles para obtener una indemnización económica y solo lo lograron después de mucho tiempo. La familia Romeo Gómez tras 5 años, Felicinda después de 7. El Estado se negó a pagar. Se negó a pagar porque buscó miles de pretextos, miles de excusas para no hacerlo. 3 años y medio. Casi 4 años, en ganarla en primera instancia. Después, tanto el Estado como nosotros recurrimos a la Corte de Apelaciones, nosotros para confirmar y aumentar el monto y ellos para desestimarla. Hasta ahora son muy pocas las víctimas que han tenido una reparación económica. La mayoría busca dar vuelta a la página de una experiencia traumática o simplemente dan por perdida la batalla contra el Estado. Desde el inicio de la reforma procesal a marzo de este año, contabilizado más de 35.000 personas. Que han estado presas, que han estado presas y han resultado ser inocentes. De esos 35.000, ¿cuántos iniciaron acciones legales contra el Estado? De los nuestros, que hoy día contabilizamos, solo 6. La prisión preventiva ha sido usada, ha sido mal usada como un sistema de castigo anticipado. Existe una vulneración de derechos por parte del Estado porque acá en muchos casos hay errores que podrían haberse solucionado antes.
La Fundación Pro Bono forjó una alianza con la Defensoría Penal desde el 2016, prestando sostén legal de forma gratuita. En el caso de Adrián Sarricueta, lo que se pudo haber hecho antes fue el examen de ADN que lo exculpó después de estar 80 días encarcelado, acusado por la Fiscalía de violación. Doloroso y raro, sentí una tranquilidad al saber que yo no había hecho eso. Pero también sentía esa incertidumbre o miedo o temor a lo que me venía. A los que meten presos por abuso sexual infantil, ni los presos lo toleran. Estoy bajando la escalera a palo. Y otra cosa eran, porque no eran combos y no eran patadas. Eran objetos con los que me estaban pegando. En las acusaciones contra Juan Manuel cumplió un rol fundamental el abogado de los apoderados y ex vocero de la Fiscalía Oriente, Mario Chilling, según el propio Colegio de Abogados, que lo expulsó del gremio. Entregó información falsa a los medios de comunicación. No obstante, de tener acceso a la carpeta de investigación en su calidad de interviniente en la misma, faltó a la verdad y en algunos casos dio derechamente información falsa. El pánico colectivo hizo que los padres de los niños presentaran 96 querellas contra el imputado. La abogada de Juan Manuel asegura que los errores del Ministerio Público comenzaron con los interrogatorios. Yo vi preguntas de un perito que le decía, ¿dónde te tocó Juan Manuel? Directamente. Pero lo utiliza la Fiscalía no diciendo las preguntas del perito en el informe, sino que solamente dando las respuestas del menor. Y eso hace cuadrar muy bien que el menor pareciera ser que estuviera contando un relato libre. La abogada advierte que el sistema Cavas-Inscrim, utilizado en la psicología forense y evaluación de testimonios de víctimas, eventualmente seguiría vulnerando los derechos de personas inocentes. Y se condena gente en Chile a través de ese tipo de metodología. Es una metodología que se inventó acá, mediante una tesis de magíster. Y eso es total y absolutamente, a mi modo de ver, gravísimo, que el día de hoy, ciertos y determinados jueces, a través de los juicios, consideran que esa evidencia, o en este caso el peritaje psicológico, es tan potente que hace que puedan condenar a una persona por una metodología que no se encuentra reconocida en ninguna parte desde la psicología forense internacional. Es más, el informe ginecológico estableció a pocos días de la denuncia que la supuesta víctima no presentaba ningún tipo de lesiones en sus partes íntimas. A estos errores cometidos por el Ministerio Público también se suman los montajes y errores policiales. Felicinda sabría con el tiempo que su propia hermana, al ser detenida por receptación, simplemente se identificó con sus datos y al quedar libre no cumplió con la cautelar de firma mensual. O sea, mi acusación en ese momento era por los dos carabineros de no haber pedido su carnet de identidad en ese momento o no haber tomado huellas digitales. No, se carga, no, pues. Hemos tenido hasta videos donde se muestra cómo Carabinero está en el lenguaje común cargando artificialmente, ilegalmente a personas con artefactos explosivos, con bombas molotov. Y son estas conductas las que no figuran en el artículo 19 de nuestra Constitución, que considera indemnizable a la víctima solo por el error de un juez. Según la Defensoría Penal, la nueva Constitución también debería incluir el actuar de todas las instituciones involucradas en los procesos judiciales. El error judicial debe ser mucho más amplio y tiene que dar cuenta del error del sistema en su conjunto. De los agentes, por ejemplo. De los agentes policiales, de los actores del Ministerio Público, de los tribunales, inclusive también, ¿por qué no?, en algún caso, de la propia defensa. Y eso hoy día no está consignado. Y eso de esta manera no está establecido hoy. Para los juristas también existe la posibilidad de que la Convención Constitucional avance en una legislación que asegure estos derechos sin recurrir a los tribunales civiles, dedicando millonarios recursos y largos años. ¿Qué es lo que pasa acá? Que las indemnizaciones no son automáticas. Entonces, lo que se prueba en este proceso penal es que efectivamente, por ejemplo... ¿Y ese es un problema? ¿Podrían ser automáticas como en México, por ejemplo?
podría existir un sistema que sea mucho más expedito para poder acceder a las indemnizaciones, y sería lo ideal. Y debiese avanzarse incluso a sistemas automáticos, donde una vez que se establece una sentencia absolutoria, una revisión de medidas privativas de libertad, inmediatamente hay acceso a una indemnización. Esta legislación restrictiva se ha convertido en una valla jurídica para las víctimas del sistema y no deja de ser menor que solo el 2020 unas 1.300 personas injustamente hayan sufrido la privación de libertad y la vulneración de sus derechos por parte del Estado.